Así que le pido si desea abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Y estamos en la sección del libro primero de Samuel, donde David ya está siendo perseguido por Saúl. En primero de Samuel 20 vamos a estar estudiando esta tarde. Y hasta este punto de la historia nos queda claro que Dios ya no está con Saúl, pero que Dios sí está con David. Saúl está persiguiendo a David y David está siendo protegido por Dios. En el capítulo 20 de primero de Samuel veremos cómo Dios va a usar la amistad de Jonatán para proteger a David. Este capítulo 20 de primero de Samuel es un capítulo magnífico para hablar de la amistad. Es un capítulo hermoso, basado en el amor. David y Jonatán tenían un pacto de amistad, recuerde, desde el capítulo 18, versículos 1 al 5, ellos ya habían hecho un pacto de amor en amistad. Y en este capítulo 20 vamos a ver cómo Dios usó la amistad de Jonatán para proteger a David. Como les digo, este capítulo subraya el amor amistoso, la amistad verdadera. Y esto es muy importante cuando hablamos de la fe en Cristo. Hermanos, los creyentes debemos amar con una amistad amorosa también. Alguien dijo una vez, los cristianos tenemos cada vez menos amigos porque somos cada vez más egoístas. Los cristianos tenemos cada vez menos amigos porque somos cada vez más egoístas. Quiero decirles que la amistad es una cara en que se manifiesta el amor. La amistad es una forma de amar. La palabra de Dios dice que Jesucristo en Juan capítulo 15 dijo que Él llamó amigos a sus discípulos, ¿se acuerdan? Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos. El amor de Dios se mostró hacia nosotros también con una amistad amorosa. No es el momento, pero lo vamos a estar desarrollando durante la enseñanza de esta noche. Y no es el momento para profundizar en el tema de amistad, pero quiero decirle lo que es ser un amigo, ¿de acuerdo? Porque esto nos va a ayudar mucho y lo vamos a desenvolver en el capítulo 20 de Samuel, primero de Samuel. ¿Qué es un amigo? Un amigo o ser amigo es servir a alguien para ayudarle a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Eso es un amigo. Un amigo, ser amigo es servir a alguien para ayudarle a cumplir la voluntad de Dios en su vida, en la vida de ese amigo. Y es lo que precisamente Jonatán va a hacer en este capítulo. Jonatán va a servir a David para ayudarle a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y eso es un amigo, eso es un verdadero amigo. El título del mensaje de esta noche es Amistad Protectora. Amistad protectora. Porque la manera en que Jonatán sirvió a su amigo David fue protegiéndolo. Por eso estaremos mirando este capítulo a la luz del título Amistad Protectora. Amistad protectora. Por supuesto que la amistad de Jonatán es tan solo un reflejo imperfecto de la perfecta amistad del Señor Jesucristo. En este capítulo vamos a ver un reflejo en Jonatán de lo que es el perfecto amigo, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver a través de la imperfecta amistad de Jonatán, la perfecta amistad de Jesucristo, el Señor, que nos ha llamado nuestro amigo. Vamos a ver dos muestras de amor genuino que te enseñan a ser amigo. Vamos a dividir así el capítulo 20. Veremos dos muestras de amor genuino que te enseñan a ser amigo. En primer lugar, veremos la promesa del amigo, en versículos 1 al 24. Y en segundo lugar, veremos la intercesión del amigo, en versículos 25 a 42. La promesa del amigo y la intercesión del amigo. Esto es lo que hizo Jonatán por David. Jonatán prometió y fue un intercesor para proteger a David. Ahora, hermanos, antes de entrar al texto, este capítulo es agridulce. Es dulce porque vamos a ver al Señor Jesucristo y la perfecta amistad reflejada en Jonatán. Pero al mismo tiempo es agrio, porque como vamos a ver cuando lleguemos al punto de Saúl, nos vamos a identificar y a ver en el espejo de la perversidad de Saúl, de que muchas veces en vez de actuar con amor, hemos actuado como Saúl. Así que este capítulo es agridulce en ese sentido. Que el Señor nos ayude a aprovechar al máximo este capítulo 20, rico en contenido para nosotros. Comencemos con el primer punto, primera sección, la promesa del amigo. Versículos 1 al 24, y recuerden el contexto desde el capítulo anterior, es que Saúl ha intentado matar ya varias veces a David,
y David está huyendo. En el capítulo anterior, Jonatán le ayudó, Mical, su esposa, le ayudó, el Espíritu Santo le protegió, y ahora llegamos al capítulo 20, versículo 1, donde dice la Biblia: después David huyó de Nayot en Ramá. Una pausa ahí. ¿Se acuerda por qué estaba ahí en Nayot de Ramá? Porque había ido a ver a Samuel. Y había estado con Samuel un tiempo, que es donde llegaron los enviados de Saúl, y luego Saúl mismo, 3 enviados, y luego Saúl, y profetizaron, ¿se acuerda? Para proteger, Dios protegió a David de esa manera. Así que David se va de Nayot en Ramá, y mire lo que dice: y vino delante de Jonatán, regresó con Jonatán, y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Hagamos una pausa ahí, hermanos. Hasta este momento David no había hablado. En capítulo 19, desde que empezaron los celos de Saúl, David no había hablado para nada. Capítulo 18 no había hablado nada. Hasta aquí, capítulo 20, David irrumpe con las palabras: ¿qué he hecho yo? Y esta es una queja. Es la primera vez que David se queja en el primer libro de Samuel. Ahora dirá, pero es una queja con justicia. Eso es cierto. Él era inocente. Él mismo dice: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? La respuesta a esas preguntas era: nada, David, tú no has hecho nada. Lo único que había hecho David era bien a Saúl. Había sido un buen soldado, había vencido a Goliat, había tocado para traerle tranquilidad y reposo al alma de Saúl, ¿se acuerda? Todo lo que David había hecho era en beneficio de Saúl. Pero Saúl aquí se queja que aunque es inocente y había soportado por un tiempo, es la idea de la Biblia, no había dicho nada hasta este capítulo 20 donde se queja y David está sufriendo. Versículo 2 dice, aquí le va a contestar Jonatán, vea la confianza de Jonatán. Versículo 2, él le dijo, este es Jonatán, le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Miren, hermanos, aquí vemos la confianza de Jonatán. Jonatán le inspira confianza a David y dice: David, no te va a pasar nada. Estamos seguros que aquí Jonatán tenía la promesa en mente, tenía la promesa de su padre, que en capítulo 19, versículo 6, su papá le había dicho a Jonatán: no va a morir David. Saúl le había hecho esa promesa a Jonatán: no va a morir David. Entonces Jonatán está teniendo esa confianza, le está dando valor a las palabras de su papá y al mismo tiempo le está tratando de transmitir esa confianza a David. Hermanos, vean aquí, desde ahora empiecen a ver a Jonatán. Qué situación tan difícil. Por un lado tenía a su papá y por otro lado tenía a su amigo. Por un lado tenía a un papá incrédulo, impío, y por otro lado tenía a un amigo fiel que estaba sufriendo. Y vamos a ver esto a través de todo el capítulo. Jonatán trata de infundirle confianza. David, no te va a pasar nada. Y si mi padre quisiera hacerte algo, me lo va a declarar a mí primero. Al parecer, hermanos, por las palabras de Jonatán en el versículo 2, pareciera que Jonatán no sabe todo lo que pasó en el capítulo 19. Pareciera que Jonatán no se enteró de cómo su papá trató de matar a David en su casa y luego perseguirlo. Parece que Jonatán no sabe. Por eso le suena como que muy exagerado que vaya a morir. Versículo 3, vean la preocupación. Versículo 3 dice: y David volvió a jurar. O sea, esto quiere decir que era serio. Jonatán, hazme caso, esto es serio. Dice: y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. En otras palabras, David le está diciendo: Jonatán, tu papá sabe que somos amigos. Si me va a matar, no te lo va a decir a ti, obviamente. Sabe que tú me aprecias. Obviamente no va a decirte nada, porque sabe que somos amigos. David, hermanos, por las palabras del versículo 3 al final, parece que está totalmente preocupado y entrando en desesperación. Vea las palabras del 3 al final: apenas hay un paso entre mí y la muerte. Hermanos, uno podría decir que ha exagerado David, pero no es así, para nada. Recuerda que en el capítulo 19, Saúl lo intentó matar 4 veces. Y en el capítulo 18 ya lo había intentado matar otras 4 veces. Así que David no está inventando. Saúl llevaba 8 veces o 8 intentos de matar a David. Parece que Jonatán no se había enterado de esto, porque a Jonatán le parecía demasiado exagerado lo que David le estaba diciendo. Pero hermanos, no es para menos lo que David está diciendo. Hay un paso entre mí y la muerte. No es como nosotros, de que nos da una enfermedad y ya decimos: ya tengo un pie más allá que para acá. No, David realmente 8 veces el rey lo había intentado matar. Solamente por la protección de Dios no lo había logrado.
Hay una disposición de Jonatán. Vean qué hermoso amigo, versículo 4 dice, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. ¿Sabe qué significan esas palabras? Significa, lo que me pidas que haga, yo lo hago, David. Qué bonita amistad. Jonatán le dice a David, lo que necesites, yo hago. Dime cómo te ayudo y yo lo hago. Vean cómo Jonatán no minimiza el problema, sino se dispone a ayudar. Jonatán no dice, David, exagerado, cálmate, ya estás alucinando. No, Jonatán es un amigo en este capítulo. Y Jonatán le dice, lo que tú me pidas, yo te ayudo, yo estoy para servirte. Versículos 5 al 7 se desarrolla un plan pensado por David. Vea por favor, versículo 5 dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, Saúl, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Ahora, hermanos, aquí lo que hace David es hacer un plan para determinar si Saúl lo va a matar o no. Le dice, mira, Jonatán, va a ser luna nueva. Luna nueva, hermanos, significa que era primer día del mes. Y según el libro de Números, ese primer día del mes tenía que hacerse una fiesta religiosa. Tenía que hacerse una fiesta donde se ofrecían sacrificios, según Números 28. Una celebración religiosa de los judíos, luna nueva. Aquí David lo que hace es planear. Dice, mira, yo no voy a ir. Dile a tu papá que me fui a Belén. Ahora, hermanos, aquí tenemos que hacer un hincapié. David le está diciendo a Jonatán que mienta. Y una vez más, hermanos, no se asombre de esto. La Biblia muestra a hombres fieles como David, pero también muestra su debilidad y sus fallas. La única persona a la que no se le ven fallas en la Biblia es al Señor Jesucristo. Fuera de Él, todos los demás somos pecadores y en maldad hemos sido concebidos, ¿cierto? Así que David, aunque es un hombre fiel, un hombre de fe, unos capítulos atrás derrotó al gigante, ya lo estudiamos. Aquí le está diciendo a su amigo, mira amigo Jonatán, dile a tu papá que me fui a Belén, pero realmente me estoy escondiendo. Está mintiendo. Y dirás, pastor, ¿y por qué no dice ahí que está mal? ¿Por qué no la Biblia dice, y esto que David hizo estuvo? Bueno, hermanos, porque es un pasaje narrativo. El pasaje está diciendo lo que sucedió, no nos está diciendo si está bien o está mal. No es como en las cartas, el apóstol Pablo va mencionando el pecado y por qué está mal, o por qué hay justicia en hacer tal actitud, o por qué hay pecaminosidad en hacer tal actitud. Pero aquí simplemente está describiendo lo que David está haciendo. Sin embargo, eso que hizo es mentir, y es pedirle a su amigo que mienta. Ahora quiero decirle que esto que David hizo no estuvo bien. Mical en el capítulo anterior había mentido 2 veces. David aquí está mintiendo y Jonatán va a mentir más adelante. Sí, hermanos, estos hombres, Jonatán y David, eran hombres fieles, hombres de fe, pero imperfectos, como todo verdadero creyente. Como todo verdadero creyente que confiamos en Dios, que tememos a Dios, que amamos a Dios, pero fallamos. Ahora recuerde esto, por favor, y ponga el énfasis en esto que voy a decir a continuación. El que David haya hecho esto no es justificación para nosotros, ¿eh? El hecho de que David haya cometido aquí un pecado que es mentir no significa que entonces yo también puedo mentir. Como David lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces tengo permiso de Dios para mentir. De ninguna manera. Hermanos, Dios nos libre de tener una mente tan torcida. ¿Sabe cuál es la reacción correcta cuando leemos este tipo de cosas como en David? Nuestra reacción debería ser, Señor, yo soy más débil que David, ayúdame a no fallarte. Nuestra reacción no debería ser, si él pecó, yo también voy a pecar. Pues, si David es siendo David, yo cuanto más. Eso, hermanos, es justificar nuestro pecado y es totalmente incorrecto. Nuestra actitud correcta debería ser, Señor, yo soy débil. Señor, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, yo no soy ni la mitad de espiritual que David. Yo te puedo fallar más y peor. Señor, ayúdame. Esa debería ser nuestra actitud. Si David, un grande en la fe, mintió, Señor, ayúdame a mí a no mentir. La palabra de Dios enseña, hermanos, que esto que David hizo realmente estuvo mal. El resto de la Biblia lo menciona. La mentira siempre es condenada. Y aunque, como aquí, la vida de una persona esté en juego, la mentira nunca es la solución adecuada. Nunca. Hermanos, metámonos bien en nuestros oídos esto. Nunca está bien mentir. ¿Escuchó eso? Nunca está bien mentir. A pesar de que la vida de alguien o nuestra propia vida esté en juego. Esto no justifica nuestro pecado. Al contrario, como decía, deberíamos decir, Señor, es cierto, David estuvo angustiado y preocupado y por eso falló. Señor, ayúdame cuando me vengan situaciones de presión, cuando me vengan situaciones adversas, cuando venga yo a crisis, Señor, no me permitas pecar como David. Esa debería ser nuestra petición. Esa debería ser nuestra reacción. Señor, cuando vengan las dificultades como David,
no me permitas caer como él cayó. Eso debería ser nuestra respuesta, pero no justificar nuestro pecado. David dice, si tú vas, Jonatán, y ves que tu papá pregunta por mí y no le importa que falté a la cena, esta era una cena donde David estaba presente con Saúl y con Jonatán. Si tu papá no le importa que no fui a la fiesta, significa que no me va a matar. Pero si se enoja contra mí, está resuelta la maldad de su parte para conmigo. Ese era el plan de David. Miren por favor versículo 8. Versículo 8, aquí hay un recordatorio del pacto y empezamos con la principal palabra de este capítulo. Versículo 8 dice, harás pues misericordia con tu siervo, preciosa palabra. Harás pues, del hebreo Gesed, es la palabra ahí, hermanos, que se nos traduce en misericordia. Realmente lo que significa es más profundo, es un amor leal, un amor fiel, un amor que nunca será quebrantado. Le está diciendo David a Jonatán, Jonatán, harás pues Gesed, amor leal para conmigo. Y vean la humildad de David. David dice, soy tu siervo ahí. Él está siendo humilde. David sabía que era el próximo rey. Jonatán era el príncipe, pero le dice, yo soy tu siervo. Harás misericordia conmigo. Versículo 8, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová. Segunda vez que le dice tu siervo, en pacto de Jehová contigo. Si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. David, hermanos, como vemos en este versículo, está preocupado, recuerda el pacto de amistad, se hace llamar su siervo 3 veces, desde el versículo 7, 3 veces, le dice, harás misericordia, amor leal conmigo, recuerda el pacto del capítulo 18, versículo 3, que no era otra cosa sino un compromiso de amor entre ellos dos. ¿Notan cómo David está sufriendo? ¿Notan cómo David está desesperado? ¿Notan cómo David está buscando ayuda en su amigo? Versículo 9 viene la respuesta de Jonatán. Versículo 9 dice, y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. En otras palabras, amigo David, yo soy tu aliado. Es lo que le está diciendo Jonatán. David, yo soy tu aliado. Yo estoy para ti, yo te voy a ayudar. Versículo 10 dice, dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Ahí David realmente le está pidiendo ayuda. Jonatán, échame la mano, no confío en nadie más que en ti. Versículo 11, y Jonatán dijo a David, note esto, hermanos, vean la joya del Espíritu Santo en ese versículo. Versículo 11, y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Si esto fuera una película, este es el momento en que suena la música de suspenso, hermanos, totalmente. ¿Saben dónde se encuentra esa misma idéntica frase, tanto en hebreo como en español? En Génesis capítulo 4. Después de que Caín y Abel ofrecen sus ofrendas, Caín le dice a Abel, ven, salgamos al campo. En aquella ocasión, ¿qué pasó? Caín mató a Abel, lo mató. Pero aquí Jonatán sale al campo, misma frase. El Espíritu Santo hace una conexión, hermanos. Esto no es coincidencia. Es la gramática del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a los primeros oyentes y a nosotros conecta allá con Caín y Abel, con esta de acá de Jonatán y David, para que veamos cómo allá el odio mató, pero aquí el amor protegió. Porque lo que va a hacer Jonatán a continuación no es lo que hizo Caín. Caín mató, pero aquí Jonatán protegió. Por eso versículo 11 dice, Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo, y vean lo que sucedió. Versículo 12 y 13, aquí está la promesa del amigo. Versículo 12, y Jonatán dijo a David, 12, entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Es decir, David, no te preocupes, yo voy a ir con mi padre, voy a hablar con él. Si me pregunta y responde ásperamente, te lo digo. Si responde bien, yo te lo digo. Confía en mí, yo te voy a ayudar. Jonatán le está haciendo la promesa. Versículo 13. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Es decir, Jonatán le dice, David, lo que mi papá vaya a hacer, yo te lo voy a decir. Yo te voy a ayudar. Te lo prometo. ¿Ven cómo el amigo Jonatán está prometiendo protección a su amigo David? Cualquiera que vaya a ser la reacción de mi padre, yo te voy a avisar. Y el final del versículo 13 es fuerte porque dice Jonatán, y esté Jehová contigo, ¿como qué? Como estuvo con mi padre. Vean esto, iglesia. Jonatán está consciente de que Dios ya no está con su papá.
Jonatán es consciente de que Dios estuvo con su papá. Y eso es cierto, en los capítulos anteriores vimos cómo Dios capacitó a Saúl para ser un rey. Pero Saúl, por su desobediencia, fue descalificado. Así que Jonatán entendía eso. Jonatán amaba a su papá, pero amaba más a Dios. Y en esos términos, él sabe que Dios ya no estaba con su papá. De hecho, ¿quién estaba con su papá? Un demonio que le atormentaba. Pero Jonatán dice: Jehová esté contigo, como estuvo con mi padre. Versículo 14, vemos la confianza, hermanos, de Jonatán. Dice, versículo 14: y si yo viviere, harás conmigo otra vez gesed, misericordia de Jehová para que no muera. Ahora, hermanos, Jonatán voltea el asunto y le dice: David, yo te voy a proteger, te lo prometo, pero ahora prométeme que tú vas a cuidar de mis descendientes, vas a cuidar de mi familia. Harás conmigo misericordia, amor leal, para que no muera. Versículo 15, esto lo extiende y dice: y no apartarás tu misericordia. Tercera vez que aparece la misma palabra, hermanos. Por cierto, en 1 de Samuel solo aparecen 4 veces esta palabra, misericordia. 3 están en este capítulo. Está claro de qué nos habla este capítulo. Nos habla del amor leal entre amigos, del amor que no se rompe, de una amistad verdadera basada en el amor de Dios, donde el amor protege, donde el amor intercede, que es lo que hizo Jonatán con David. Versículo 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa. Obviamente no se refiere allá al edificio, sino se refiere a sus descendientes para siempre. Y vean qué palabras de Jonatán, versículo 15, dice: cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Vean este hombre de fe, hermanos. Jonatán es el príncipe, es el hijo del rey. Por obviedad, él le tocaba reinar después de Saúl. Pero él sabía que Dios lo había escogido, no a él, sino a David. Y le dice a su amigo David: mira, cuando Jehová haya cortado todos tus enemigos. ¿Y sabes qué está diciendo ahí Jonatán? Cuando Dios mate a mi papá. Porque Saúl se había vuelto enemigo de David. David no era su enemigo, pero Saúl lo había agarrado como su enemigo a David, aunque no le había hecho nada. Y Jonatán le dice: cuando Dios haya cortado todos tus enemigos, acuérdate de mi familia. Jonatán sabía que su padre de alguna manera iba a tener que morir para que David pudiera reinar, y así fue. De hecho, así termina 1 de Samuel, el último capítulo, e inicia el segundo libro de Samuel con la muerte de Saúl. Jonatán sabía que Dios no había escogido a su papá. Jonatán sabía que Dios había escogido a David. Y le dice otra vez, versículo 15 al final: no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Esto es: David, acuérdate de mí. Acuérdate de mis familiares, ten misericordia de mis descendientes, haz misericordia con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, porque tú, David, vas a vivir para ver eso, yo no. Vean qué humildad de Jonatán, hermanos. Por supuesto, usted sabe que esto se va a ver hecho realidad más adelante con Mefiboset y todo eso, pero aquí está la promesa entre los amigos. Aquí está el amor protector, hermanos, donde se prometen incluso una ayuda mutua. Yo te ayudaré, tú me ayudarás. Un amor verdadero, no interesado de te doy, me das, sino un amor desinteresado de yo verdaderamente te amo, David. Y David amaba a Jonatán, lo vamos a ver en el resto del capítulo. Así que aquí tenemos, hermanos, cómo David y Jonatán en su amistad prometen esa misericordia y esa protección mutua. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver algo más, y déjeme entresacar de esto una lección para nuestras vidas. ¿Te pones a pensar qué tan difícil situación tenía Jonatán? Era su papá por un lado y era su amigo por el otro. En cuanto a su papá, era un papá hostil a Dios, un papá rebelde a Dios, era un papá que no quería nada con Dios. Y Jonatán, como creyente, escúchalo, no podía apoyar a su papá en todo. Ahora, ¿te ha quedado claro que Jonatán honraba a su papá? Por supuesto que lo honraba, pero no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Hermanos, esto es una enseñanza para nosotros. Hay ocasiones en que nuestros familiares que no aman a Dios, no temen a Dios, nos ponen en aprietos: mi familiar o Dios, Dios o mi familiar, y estamos en un aprieto como Jonatán. Jonatán tenía por un lado que honrar a su padre, pero por el otro tenía que honrar a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jonatán, hermanos? Jonatán no apoyó la maldad de su padre. Jonatán apoyó los planes de Dios. Y eso es importante. El amor por Dios de Jonatán fue más grande y por encima que el de sus parientes.
Ahora, como hemos visto en los capítulos, no significa que Jonatán fue un mal hijo con su papá. No, lo honró. Se fijan en el versículo 2, dice: David, no te preocupes, mi papá ya me prometió, él es hombre de palabra, no lo va a hacer. Lo está honrando, aunque sabe que no es cierto, pero lo está honrando a su papá. Pero cuando llegó el momento de determinar hacia dónde iba a inclinar su corazón, Jonatán inclinó su corazón hacia la voluntad de Dios, no hacia su propio padre hostil a las cosas de Dios. Hermanos, va a tener que llegar un momento en tu vida en que vas a tener que decidir: o apoyo a mi familiar y soy desleal a Dios, o soy leal a Dios y corto el apoyo a mi familiar. ¿Qué vas a hacer? No, pues es que es mi hijo y ya pues cometió un error, pero soy su papá, soy su mamá, ni modo. ¿Qué dice el mundo, hermano? La sangre llama, la familia es primero. Puras mentiras, eso no dice la Biblia. La Biblia dice: cuando tu familiar, sea tu hijo, tu unigénito, está en pecado y no se arrepiente, merece su merecido, merece sus consecuencias. Pero es mi hijo, es mi sangre. Sí, pero si está en contra de Dios, es hostil a Dios, tienes que hacer lo mismo que hizo Jonatán. En este caso, como era su padre, lo honró, pero cuando se trató de decidir, decidió por Dios. Eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. A veces como padres, lo aplico como padres, nuestros hijos cometen pecados, pecado cualquiera, sea un pecado escandaloso o no escandaloso, y decimos: pero es que es mi hijo, lo tengo que apoyar. Estás apoyando el pecado. Porque cuando tengas que estar en estrecho entre apoyar al pecado o ser leal a Dios, siempre tenemos que ser leales a Dios. Es lo que hizo Jonatán. Eso es lo que significa tomar nuestra cruz en términos de Jesucristo en Lucas 14. Eso es lo que significa aborrecer a tu familia en términos de prioridad. Amas más a Dios de lo que amas a tu familia. Y eso es lo que Jonatán hizo. Y esa es una gran lección para nosotros, hermanos. Tristemente, con gran facilidad nos volvemos cómplices de los pecados de nuestros familiares, en vez de honrar a Dios primero, aunque seamos desleales a nuestros familiares. Porque nunca debemos ser leales al pecado. Siempre debemos ser leales a Dios. ¿Ven qué encrucijada tan difícil estaba Jonatán? Por un lado su papá, incrédulo. Por otro lado su amigo y próximo rey, creyente. Vean qué situación tan difícil vivió Jonatán. Y en medio de eso, él hizo lo correcto. Honró a su papá, pero obedeció sobre todas las cosas a Dios. Versículo 16 y 17, mírelo por favor. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. O sea que Dios te dé victoria en todo, David. Y versículo 17, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ven, hermanos, cómo estos pasajes están llenos de le juró y júrame, y juró y júrame, y juró y júrame, porque esta era una amistad donde se estaban prometiendo cosas, se estaban prometiendo protección mutua, que harían misericordia uno con el otro. Por eso ellos estaban jurando. Y versículo 17 al final dice: porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Este es el mandato de Levítico 19:18: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el amor al prójimo, el segundo mandamiento en importancia. Se repite 8 veces en el Nuevo Testamento. Y solamente como repaso, hermanos, cuando la Biblia dice en Levítico 19:18, y aquí se ilustra con David y Jonatán: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo malinterpretes. No significa entonces me tengo que amar a mí primero para amar a mi prójimo, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces me amo a mí primero y luego a otros. Eso no está diciendo la Biblia. No entiendas mal o no entendamos lo que nos conviene. La Biblia jamás, nunca en ningún testamento apoya el amor propio. Al contrario, nos manda a despojarnos de nuestros propios beneficios personales. Eso es lo que hizo Cristo, Filipenses 2, y nos invita a poner nuestros ojos en ayudar y servir sacrificialmente a otros. El amor propio es totalmente incrédulo, de incrédulos, hermanos. Cuando la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, tú lo puedes poder entender mejor así. No significa amate a ti, después ama a otro. Significa amarás a tu prójimo en lugar de a ti mismo. Eso es lo que significa. Que esa inclinación que tú tienes a amarte a ti, la desvíes para amar a otros. Miren, hermanos, pecaminosamente todos tenemos la inclinación de ver por nosotros, de apapacharnos a nosotros, de deleitarnos nosotros, de acogernos nosotros, de protegernos nosotros. La Biblia está diciendo: ese amor propio que se inclina pecaminosamente hacia tu propia persona, reenfócalo hacia las demás personas. Ese es el amor al prójimo. No es ámalos como a ti, es ámalos en vez de a ti. Y es lo que Jonatán y David hicieron, y estuvieron dispuestos a eso hasta la muerte, porque era un amor verdadero. Las promesas mutuas que ellos se hicieron era de amarse, de protegerse. Versículo 18 al 22
establecen algunas señales de este plan. Vean por favor versículo 18. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, primer día del mes, y tú serás echado de menos, te van a extrañar, porque tu asiento estará vacío. Recuerden, el asiento de la cena. Versículo 19, estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido en el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. No sabemos dónde estaba eso. Versículo 20, y yo tiraré 3 saetas, 3 flechas, hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he allí las saetas, más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Aquí, hermanos, lo que Jonatán y David están haciendo simplemente es acordándose las señales del mensaje. Jonatán le dice: está bien, David, voy a hacer el plan que tú me has dicho, voy a ver con mi papá, y según su reacción yo voy a venir. Si tiro las saetas y le digo al criado: he aquí las saetas más acá, o sea, están más cerca, significa vente, no hay peligro. Pero si yo le digo al criado: las saetas están más allá de ti, ese criado tenía que ir y recogerlas. Y si le dice: están más allá, más lejos, significa huye, vete, porque mi padre está determinado a hacerte mal. Era la señal que habían planeado ellos hasta el versículo 22. Hermanos, lo que ellos están haciendo es una promesa de protegerse mutuamente. Y Dios en medio de ellos. Por favor, nota esto. Nota esto. Esta es una amistad. Eso hacen los amigos. Se protegen. No se apuñalan. Los amigos se protegen. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hizo Cristo. Cristo protegió a los 12 discípulos la noche que lo llevaron preso. Jesucristo dijo que lo llevaran a él, que dejaran ir a estos, refiriéndose a sus discípulos, ¿recuerdan? Para que dijera: de los que me diste ninguno se perdió. Cristo protegió a los suyos. Cristo sigue protegiendo. Hoy a nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo, Él nos protege del mal, nos protege de tentación, nos protege del diablo, nos protege nuestra salvación. Separados de Él nada podemos hacer, pero estamos en su mano protegidos y nada nos puede separar de allí. Y además, Cristo nos protegerá en el futuro. Cristo vendrá por nosotros y nos librará de la gran tribulación, nos librará de las garras del infierno, nos librará de la condenación eterna, porque por su amor protector, Cristo protege. Protegió, protege y protegerá. La amistad verdadera protege, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. La amistad verdadera protege. Ahora, por supuesto, aquí tengo que hacer una pausa. Este es un tipo de cosas que no sería necesario decirlas, están implícitas en el texto, pero es para ayudarnos un poquito, hermanos. No significa ahí está, ya ves, no son mis amigos porque no están haciendo eso. Momento, no tengas esa actitud soberbia. No se trata este tema de decir: mira, sí, no lo están haciendo. Se trata: yo lo estoy haciendo. Porque cuando empezamos a señalar a otros, desde ahí ya estamos pecando. Se trata de decir: yo estoy siendo un amigo como Jonatán y David. Es lo que Dios quiere que nos preguntemos al estudiar pasajes como este. Versículo 24, la primera parte: David empieza el plan y se va a esconder. Versículo 24, David pues se escondió en el campo. Ahora, hermanos, recuerden, estamos viendo 2 muestras de amor genuino que te enseñan a ser amigo. Vimos en primer lugar la promesa del amigo, y ahora en segundo lugar, del versículo 24 hasta el final, veremos la intercesión del amigo. Jonatán no solo le prometió protección, sino ahora va a interceder por David. Versículo 25, 24 al final todavía, dice 24 al final: y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Ahora, ¿listos, hermanos? Aquí viene la mejor parte para nosotros. Viene la parte de Saúl. Y es cuando aquí parece que nos están describiendo a nosotros. ¿Listos? Versículo 25 nos dice mucho de Saúl. Mire, por favor, versículo 25. Y el rey, Saúl, ya están en la cena, ya es luna nueva, y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Y tú dirás: ¿cuándo? Yo no veo nada ahí de Saúl. Claro que sí, hermanos. En primer lugar nos dice dónde se sentó. Y en segundo lugar nos dice al lado de quién se sentó. Primero, ¿dónde se sentó? Dice que, versículo 25, como solía, se sentó junto a la pared. Eso quiere decir, hermanos, que se sentó pegado a la pared. Y dirás: ¿por qué eso? Porque era una forma en que él se protegía si alguien lo quería matar. Si alguien lo quisiera matar, obviamente su espalda estaba protegida y cualquier ataque podría venir de enfrente y él podría defenderse.
Saúl se está sentando junto a la pared porque es un temeroso, miedoso. Recuerde que desde el capítulo 18, versículo 12, dice la Biblia que Saúl estaba lleno de miedo. Hermanos, es como cuando tú, imagínate, vas a una cena de Navidad y te sientas pegado a la pared y dices, a ver, no vaya a salir ahorita un tío malvado, ¿verdad? Un suegro malo que me quiera hacer algo, y te sientas contra la pared para evitar cualquier ataque. Así lo está haciendo Saúl. Saúl es un hombre miedoso, perverso. Segundo, no solo nos dice el lugar donde se sentó por miedo, que esto es más o menos como Herodes. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento? Mateo 2, donde Herodes, cualquier amenaza que sentía, ¡pum!, los mataba. Así de miedoso era también Saúl. Pero además dice, ¿junto a quién se sentó? Y dice el versículo 25 que se sentó al lado de Abner. ¿Quién era Abner? Era su primo, pero era algo más que eso. Era su general de su ejército. En otras palabras, estoy pegado a la pared para que nadie me haga nada, y estoy al lado de mi general por si algo pasa, él me proteja, es mi guardaespaldas. ¿Ven el temor de Saúl? ¿Ven a qué grado ha llegado este hombre que ya no confía? Por supuesto, nunca confió en Dios, pero está confiando totalmente en sus fuerzas. Él tiene este miedo, como les he explicado antes, este miedo patológico, mental, emocional, todo causado por las consecuencias de su propio pecado. Recuerden, un demonio le atormentaba. Y aquí tenemos las consecuencias de ese pecado. Está lleno de miedo, acompañado de su general como su guardaespaldas de defensa personal. Saúl está sintiendo mal, tiene miedo. Versículo 26, algo más de Saúl. Mire, 26. Mas aquel día Saúl no dijo nada respecto a David, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. A ver, permíteme tantito, Saúl. Vean lo que estaba pensando Saúl, hermanos. Vean la mente retorcida de este hombre. No ve a David en la cena de Nueva Luna y dice, ese David de seguro está impuro, de seguro está inmundo, por eso no vino. Ahora escuchen, ¿qué significaba eso? Según Levítico 11, 13, 15 y otros capítulos más, se prohibía a los judíos tomar parte de una ceremonia como esta, ceremonia religiosa, si estaban impuros. Había cosas que les generaban impureza, como tocar un muerto y otras cosas así, los volvían impuros ceremonialmente. Esto quiere decir que esa cena de Nueva Luna no era de que, oye, vente a cenar, te invito a cenar. No, era una cena religiosa, era una cena conforme a la ley. Y entonces Saúl pensó mal de David. Pensó diciendo, este hombre algo hizo, algo anduvo mal y no está puro. Por eso no vino a comer, por eso no vino a cenar. Sin embargo, hermanos, ahí Saúl está siendo un hipócrita. Porque el que estaba mal en su corazón, ¿quién era? Era él mismo. Hermanos, esta era una cena peligrosa, porque Saúl quería matar a David. Él estaba esperando que llegara a la cena para matarlo, y como ve que no llega, dice, algo anda mal con David, de seguro está impuro, pero lo quería matar. Para que entendamos mejor esta escena, es como cuando tú vienes a la Santa Cena y estás odiando a alguien más y dices, voy a tomar la Santa Cena, pero le voy a echar esos ojos de pistola a tal persona que me cae mal, que me hizo esto, que me hizo aquello. Es lo mismo, es la misma hipocresía de Saúl. Estás en una cena religiosa odiando y queriendo matar a otro. Es lo mismo que venir a la Santa Cena y en tu corazón guardar rencor. Exactamente la misma perversidad de Saúl. Versículo 27, Saúl hizo algo más. Vean, hermanos, cómo va subiendo de tono. Versículo 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, aquí viene la pregunta, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? A ver, alto, hermanos. ¿Por qué no le dice, oye, ¿dónde está David, mi siervo? ¿Dónde está mi mejor soldado? ¿Dónde está mi yerno? Era su yerno. ¿Cómo le dice? El hijo de Isaí. ¿Notas lo despectivo en las palabras de Saúl? Saúl está sintiendo mal, tuvo miedo, está pensando mal de David, pensó que estaba impuro y ahora está diciendo mal, despectivamente, de David. Saúl, hermanos, por donde quiera que lo veas, es un hombre podrido espiritualmente. Hermanos, por eso les dije que este tema era agridulce, agrio por esta sección, porque muchas veces somos como Saúl. Estamos sintiendo mal, estamos pensando mal de otros y estamos hablando mal de otros. Somos como Saúl, hermanos. Y aún siendo creyentes podemos llegar a actuar con estos patrones pecaminosos de Saúl y es pecado. Ahora, si esa es tu forma de vida, si vives pensando mal, si vives sintiendo mal, si vives hablando mal, eres un incrédulo como Saúl, no eres creyente, por más que hayas leído la Biblia 20 veces. Un cristiano no es así, puede llegar a caer en algo así, pero no es su patrón ni estilo de vida. Sin embargo, como creyentes podemos llegar en algún momento a caer en este tipo de situaciones como Saúl y es pecado. Y nos vemos así de mal como se está viendo Saúl en esta porción. Qué despectivo fue. Esto mostró su corazón, el hijo de Isaí.
Vean, hermanos, esa frase mostró lo que el odio que Saúl sentía por David. Esto nos da una lección muy importante. ¿Cómo te refieres tú hacia las otras personas? ¿Cómo te refieres tú? ¿Cómo haces referencia cuando hablas de alguna persona de tu familia o de alguna persona de la iglesia? ¿Sabían, hermanos, que nuestra carnalidad es experta en ser irónicos y sarcásticos cuando nos referimos a otras personas? Oye, y fulano de tu iglesia, ay, sí, ese hermanito querido. Eso es ironía y ser despectivo, hermano. Eso es sarcasmo. Y es lo mismo que está haciendo aquí Saúl. Hermanos, nos vemos como Saúl, así de mal. Y tu esposo, ay, ese esposo querido de mi vida, es mi cruz. ¿Se fijan, hermanos? Cómo al hablar somos despectivos. Estamos teniendo el mismo corazón perverso de Saúl. Como te refieres a las demás personas, demuestra lo que hay en tu corazón. Odio o amor. Algunos hasta sus propios familiares se refieren a ellos con ironía, con sarcasmo. Eso es lo que está haciendo aquí Saúl. Versículo 28, mire lo que sigue. Sigue más, esto va empeorando. Versículo 28. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Ahora ya sabemos, esto es una mentira. David no había ido a Belén, David estaba escondido en el campo. Aquí Jonatán está mintiendo y eso está mal. Nunca es bueno mentir, ni aunque tu vida esté en juego. Hermanos, Jonatán y David pudieron llevar el mismo plan, sin mentir. Jonatán le pudo haber dicho a su papá, David está escondido, punto. No era necesaria la mentira. La Biblia dice que no mintamos, hablad verdad cada uno con su prójimo, no mintáis los unos a los otros. El padre de mentira es el diablo. Y si tú sigues practicando la mentira, déjame decirte que no eres una vida transformada por Dios. No lo eres. Un mitómano es igual a un incrédulo. No hay para dónde, porque cuando Cristo entra en tu vida y te transforma también tu boca. Es lo primero que comienza a transformar, según Efesios capítulo 4, tu manera de hablar. Aquí Jonatán, sin embargo, aunque era un creyente verdadero, mintió, y nosotros podemos llegar también a mentir. No es nuestro estilo de vida, no es que lo hacemos todo el tiempo, pero podríamos, si nos descuidamos, llegar a mentir como Jonatán. Versículo 29, dice la Biblia, diciendo, ¿qué le dijo según David? Dice: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Ahora recordemos algo, iglesia. Saúl el rey ya sintió mal, tenía temor, ya pensó mal, David está impuro, ya habló mal despectivamente. Aquí viene la explosión. ¿Listos? Versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, atentos hermanos, aquí vienen 6 pecados que cometió Saúl, en 2 versículos, 6 pecados que en ira cometió Saúl. Primer pecado, se enojó por soberbia. Dice el versículo 30, entonces se encendió en la ira de Saúl contra Jonatán. ¿Por qué se enojó Saúl, hermanos? ¿Porque se estaba deshonrando el nombre de Jehová? ¿Por qué se enojó Saúl? ¿Porque no estaban siguiendo la ley de Jehová? No. Saúl se enojó por soberbia, porque sabía que David era un mejor hombre que él y que Dios lo había escogido a David y no a él. Saúl se está enojando por soberbia. Colosenses 3:8 dice que quitemos esa ira, ese enojo. En otras palabras, Saúl se está enojando porque David le está estorbando a sus planes. Por eso lo quiere matar. Hermano, escucha esto. Cuando tú te enojas con alguien porque ese alguien, según tú, está estorbando tus planes, te estás enojando soberbiamente. Tú querías llegar temprano al culto, pero por culpa de alguien de tu familia ya llegas tarde. Te enojas contra esa persona porque estorbó tus planes. Eres soberbio. Es soberbia. Porque si amaras verdaderamente a esa persona, no te enojas, le ayudas. ¿Te fijas cómo Saúl se está enojando por soberbia? Y tú y yo muchas veces hacemos exactamente lo mismo. Primer pecado, se enojó con soberbia. Segundo pecado, versículo 30 dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, vean lo que le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Segundo pecado, insultó a su propio hijo. Esos insultos fueron groseros, hermano. Hijo de la perversa y rebelde. O sea, se está refiriendo a su mamá y a él. Ustedes dos son unos perversos rebeldes. Tú y tu mamá, es lo que le está diciendo. Son insultos groseros con raíz en el odio. Efesios 4:31 dice que quitemos ese tipo de cosas y de odios y de rencores y de amarguras en nuestro corazón. Aquí tienes a Saúl insultando a su hijo y hasta a su mamá, o sea, su esposa de Saúl.
Se enojó soberbiamente, insultó a su hijo. Tercero, ve lo que hizo: manipulación. Dice después: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya? En otras palabras: hey, Jonatán, esa amistad con David te va a hacer daño, esa amistad con David te está haciendo mal, esa amistad con David te va a traer consecuencias. Lo está manipulando. Y luego todavía amplifica el pecado y le dice: ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Lo que dice en el hebreo es muy fuerte. Lo que dice en el hebreo es: y para la confusión de la desnudez de tu madre. Lo que le está queriendo decir Saúl a Jonatán es: Jonatán, tu amistad con David es una vergüenza. Es como si desnudaras a tu madre y la pusieras en público. Así es tu amistad con ese David. Vean cómo está manipulando verbalmente. Ahora escucha, si me estás siguiendo, cuando explotamos en ira como Saúl, versículo 30, esto sucede en nosotros, hermano. Lo mismo. Cuando tú estallas en enojo, lo mismo empieza a suceder. Te enojas por soberbia, insultas al que tiene al lado, comienzas a manipular como Saúl está manipulando aquí. Realmente Saúl está exagerando, hermanos. La amistad de David y Jonatán no avergonzaba a nadie. La amistad de Jonatán no era vergüenza para su mamá, era una bendición para él. Saúl está exagerando, está siendo irracional, está usando esas palabras para manipular a su hijo. Y es lo que hacemos muchas veces también nosotros. Qué triste. Cuarto pecado: fue rebelde contra Dios Saúl. Versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. ¿Cómo es esto? Saúl ya sabía que él y su descendencia ya no iban a reinar, porque Samuel el profeta se los había dicho. Pero aquí le dice Jonatán: mientras David viva, tú no vas a reinar. ¿Se fijan, hermanos? Saúl está persistiendo en la idea de que él y su descendencia sigan reinando, cuando Dios ya le había dicho que lo iba a quitar. O sea, se está rebelando contra la voluntad de Dios. Dios había dicho que reine David y Saúl está diciendo: no, va a reinar mi hijo. ¿Ven la rebelión? ¿Ven la rebeldía activa? ¿Ven cómo Saúl se está poniendo contra Dios? Le preocupaba el trono y no se está sujetando. En capítulo 13, versículo 14 y capítulo 15, versículo 28, Dios ya le había dicho: voy a poner a un prójimo mejor que tú, a un hombre conforme a mi corazón. Pero Saúl se está aferrando al trono. Eso es rebeldía. Quinto pecado: él abusó de poder. Vean por favor versículo 31. Dice: envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Aquí Saúl, como rey y papá de Jonatán, le dice: te mando que me lo traigas para que lo mate ahorita. O sea, está abusando de su poder. Saúl está abusando de su autoridad como rey y papá, y le está diciendo a su hijo, que también es su súbdito, aprovechándose de su poder como rey, para que vaya, traiga a David y lo mate. Se está aprovechando de su autoridad. Hermanos, los que somos papás debemos tener mucho cuidado con esto. Cuando regañamos a nuestros hijos pecaminosamente, podemos caer en esto. Abusamos de nuestra autoridad y les empezamos a gritar, a ofender, a menospreciar, abusando de que somos su papá, su mamá, y estamos haciendo exactamente lo mismo que Saúl, pecando contra Dios, abusando del poder. Vean el versículo 32, la respuesta de Jonatán. Versículo 32 dice: y Jonatán respondió a su padre. Vean qué dulzura, 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué me ofendes así, papá? ¿Qué te pasa? Así le dijo, hermanos. Vean las palabras de Jonatán. ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Hermanos, centra tu mente en este texto. Saúl le acaba de ofender a Jonatán, acaba de ofender a su mamá, le acaba de decir que es una vergüenza, le acaba de decir que él debe reinar. Y la reacción de Jonatán no es de defenderse a sí mismo. ¿Qué hace? Defiende a David. ¿Qué ha hecho? ¿Te fijas cómo Jonatán no se sintió ofendido con todas esas palabras perversas de su papá, y en vez de pensar en defenderse, pensó en David? ¿Por qué? Porque está intercediendo, como hacen los amigos. Está intercediendo. Último pecado de Saúl, en el versículo 33 dice: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Sí, como era costumbre, a Saúl le gustaba aventar lanzas. Ya lo había hecho varias veces con David, y aquí lo hace contra su hijo. Aquí está el sexto pecado: violencia. Y parece que está describiendo tus arranques de ira y mis arranques de ira. Primero se enoja por soberbia, luego insulta al que tiene al lado, luego comienza a manipular con sus palabras, luego se rebela activamente contra Dios, abusa de su poder y termina agrediendo físicamente. Parecen nuestras explosiones de ira.
Parece que está describiendo nuestros enojos. ¿Cuánta razón tiene Proverbios 29:22 que dice que el que se enoja muchas veces peca? El que se enoja muchas veces peca. Oh, hermanos, qué pasaje tan agrio, porque nos vemos a nosotros mismos. Hemos sido así, hemos respondido así. Aquí reaparece el inepto, incrédulo, envidioso y además homicida Saúl para aumentar más a su pecado. Sin embargo, hermanos, tenemos el contraste de inmediato. Versículo 34, contraste, versículo 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada, ¿qué? Ira. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¿Te fijas el contraste? Saúl se enojó por su soberbia, porque le estorbaban sus planes. Jonatán se enojó porque estaba pensando en su amigo David. No se enojó por lo que le hicieron a él, se enojó porque era injusto que mataran a David. Eso es un enojo santo. El de Saúl era un enojo pecaminoso, pero el de Jonatán, versículo 34, fue un enojo santo. Aquí tenemos cómo el hijo Jonatán intercedió por su amigo David. Tristemente el corazón de Saúl fue duro y no logró nada. Por eso en el versículo 35 en adelante vemos el desenlace. Mírelo por favor, versículo 35 dice: al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Van a llevar a cabo el plan. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él, más lejos. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces o gritaba tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? ¿Se acuerdan de las señales que se habían dado entre él y David? Eso significaba más allá de ti, significa huye, mi papá sí te va a matar. Versículo 38, y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. 39, pero ninguna cosa entendió el muchacho, pobrecito muchacho, ¿verdad? No entendía las claves entre los amigos, así pasa también a veces, ¿verdad? Pobre muchacho, ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Hermanos, aquí viene la despedida, triste despedida, versículo 40 y 41. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, esto es por seguridad, para que estuviera solo, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Esta es la despedida. Dice que David se inclinó 3 veces. Inclinarse de esa manera 3 veces significaba una reverencia y una actitud de respeto y humildad con afecto hacia esa persona. ¿Recuerdas cómo hicieron unos hermanos también en Génesis eso? Aquí significa que David humildemente reverenciaba a Jonatán, que era el príncipe. Ahí vemos la humildad de David, por supuesto. Dice versículo 41 además que se besaron. Esto era un cariño apropiado entre ellos, como era común en el Medio Oriente. Y dice que lloraron y David lloró más, dice el texto. No sabemos exactamente la razón de por qué lloró más, pero según el contexto, la única respuesta que se me ocurre es que David sabía que Saúl iba a matar de alguna manera a Jonatán. Y entonces David, él iba a huir, pero él le dolía porque entendía que esa era la última vez que se iban a ver en su vida. Y lloró más. Versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, shalom. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Jonatán le dice a David: amigo, tú y yo ya hicimos pacto. Tú tendrás misericordia de mi descendencia, tú vas a reinar, yo voy a morir, tú vas a reinar. Tú harás misericordia con mi familia, mis descendientes. Jehová esté entre tú y yo. Que este pacto lo cumplamos hasta el último día de nuestras vidas. Se despiden de esa manera, entre lágrimas, se recuerdan esa promesa de que buscarían el bien el uno por el otro para siempre a su descendencia, y así fue. Su amor como amigos perduró literalmente para siempre. Hermanos, aquí vemos a estos amigos sufriendo. Escucha esto. Este es el tipo de cosas que tú no oyes en el radio, en el internet, en el YouTube, pero están en la Biblia. Aquí tienes a 2 hombres imperfectos, pero que amaban a Dios, temerosos de Dios, fieles y creyentes. Y los tienes sufriendo
¿Por qué? ¿Porque Dios no estaba con ellos? No, Dios estaba con ellos. ¿Por qué están sufriendo? Porque Dios en su soberanía quiere que sufran. Porque sabe que ese sufrimiento va a hacer dos cosas a David. Uno, lo va a humillar, y dos, lo va a fortalecer para convertirse en el rey que Dios puede usar. Es una mentira que no, si tú obedeces a Dios no vas a sufrir. Claro que no, es una mentira. Primero de Pedro 4 nos enseña cómo los obedientes sufren. Y podrás estar en situaciones donde estás obedeciendo a Dios y aún así sufres. Es normal. A veces dentro de la soberanía de Dios, Él permite sufrimiento aún a los obedientes porque está moldeando nuestra vida, humillando nuestra vida o fortaleciendo nuestra vida, como era en el caso de David. Concluyo, hermanos. Dios usó la amistad de Jonatán para proteger a David, prometiéndole e intercediendo por él. La idea principal de este capítulo es que el verdadero amor protege siempre en sumisión a la voluntad de Dios. Si tú quieres el resumen de este capítulo, es este: el verdadero amor protege siempre en sumisión a la voluntad de Dios. ¿Recuerdas 1 Corintios 13:7? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabías que esa primera frase, el amor todo lo sufre, la palabra sufre del griego significa realmente protege? Lo que está diciendo ahí Pablo en 1 Corintios 13 es: el amor todo lo protege. El amor verdadero es protector. Y esta amistad de Jonatán y David es un ejemplo perfecto de eso. El amor verdadero protege. El amor verdadero no solo ayuda, sino protege. Ponlo por favor esto a nivel de tus amistades. Si tú dices que tienes amigos, se trata de proteger esos amigos. Si tú dices que amas a tu cónyuge en tu matrimonio, se trata de protegerlo. Y no solamente protegerlo físicamente, sino espiritualmente. Si tú amas a tu familia, se trata de protegerla espiritualmente. Una protección en amor desinteresada, buscando el beneficio del otro y siempre bajo la voluntad de Dios. Porque no significa te voy a proteger y por acá voy a estar desobedeciendo a Dios. No, no, no. Cuando hay que ser desleal al hombre por ser leal a Dios, hay que hacerlo. Pero cuando puedo proteger a mis amigos, a mi esposa, a mi familia, a mis hermanos en la fe, los puedo proteger porque los amo. Y mientras yo no esté pecando contra Dios, mi amor hacia ellos va a ser para protegerlos, como el amor de Jonatán protegió a David. Aprendamos a amar así, iglesia, a ser amigos así, amigos que protegen. Eso es lo que glorifica a Dios. El amor amistoso de Jonatán es un pequeño reflejo del perfecto amor amistoso de Cristo. Escuchen esto, hermanos. Así como Jonatán prometió a David protegerlo e intercedió por David con su padre, así nuestro querido y amado Señor Jesucristo nos ha prometido e intercede por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido la vida eterna, la salvación, una morada en el cielo, que volverá por nosotros, que estaremos por siempre con Él. Nos ha prometido, ha hecho decenas de promesas, nuestro amigo Jesucristo. Y al mismo tiempo hoy Jesucristo intercede por nosotros. Primera de Juan 2, es nuestro abogado delante del Padre. Vean, hermanos, cómo Jonatán es tan solo un pequeño rayo de la inmensa luz que Jesucristo es como amigo perfecto. Cristo nos ha prometido y cumplirá e intercede por nosotros delante del Padre eficazmente. Amemos como Cristo. Pero si tú estás aquí y no conoces al amigo Jesucristo, no puedes amar como Él. Primero necesitas entregarte a Jesucristo para tener el amor de Él y poder amar con el amor verdadero. Vamos a orar. Padre, al ver este capítulo quedamos evidenciados que muchas veces hemos actuado como Saúl, en necedad, en ira, en perversidad de boca, en soberbia. Y Señor, al ver el ejemplo de Jonatán y de David, vemos una imperfección, pero vemos amor genuino, amor fiel, amor leal. Un pequeño brillo del verdadero amor perfecto de Jesucristo por nosotros. Señor, te pido que al haber estudiado esto, tú confrontes nuestra vida con nuestro pecado y también nos exhortes a buscar, amar y ser amigos como en este capítulo se nos enseña. Porque como dije al principio, Señor, la amistad es una manera de amar. Ayúdanos a amar como Jonatán y David, ayúdanos a no caer en pecado y ayúdanos a evitar esas perversidades de Saúl. Pero Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo como su íntimo Salvador, que no se ha arrepentido de sus pecados, tráele a los pies de Jesucristo, sálvale por medio de la fe y el arrepentimiento y que pueda conocer la verdadera amistad. Señor, ayúdanos, que cuando estemos como Jonatán entre la espada y la pared, entre un familiar incrédulo y tú, siempre decidamos ser leal a ti, Señor. Honrar a quien tenemos que honrar, respetar a quien tenemos que respetar, cumplir con quien tenemos que cumplir. Pero si algún día tenemos que decidir, Señor, ayúdanos a decidir ser leales a ti como lo hizo Jonatán, a pesar de que su papá fue hostil para contigo y tu voluntad. Señor, enséñanos y
Escribe estas verdades en nuestro corazón. Te lo pedimos rogándote de tu poder. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.